empezar, pues quiero agradecer a Nilson, al grupo de trabajo, Carolina, y a quienes hacen posible este interesantísimo proyecto de la Universidad de Cali, Colombia. Creo que nosotros nos hemos concentrado en la parte de historia y no de educación. Esto, sí, ha hecho que en realidad nos formulemos una pregunta: ¿qué hace ciencia histórica, a la educación histórica? ¿Qué es lo que hace que sea de historia? Y es una pregunta totalmente válida. ¿Qué pasa con las subjetividades cuando tratamos de formar en el acto educativo y que incluimos contenidos históricos o de las ciencias sociales en general? Porque creo que el problema también es mayor a la propia enseñanza de la historia, ¿sí? ¿Qué pasa con los cuerpos, con las relaciones intersubjetivas, las relaciones con los pares, los espacios escolares, cuando nuestros estudiantes, niños y jóvenes, están encerrados en una escuela familiar, en una escuela en casa? Podemos seguir con la misma historia, con la misma idea de historical thinking o conciencia histórica o pasado reciente o las formas en las que hemos venido enseñando historia ante una situación de pandemia. ¿Sí? Esa es mi pregunta. ¿Podemos o sirve toda esa historia para poder entender, canalizar, pensar nuestras experiencias como profesores, como alumnos, a una situación tan extraña como la que estamos viviendo? Lo primero que tenemos que entender, desde mi perspectiva, es que, ¿sí?, ¿qué es la escuela? Porque aquí yo me voy a estar refiriendo a la escuela o a la educación histórica, específicamente la escolarizada, porque creo que la escuela es una de las instituciones que más en jaque se encuentran con la pandemia. Y es la escuela el lugar donde la mayoría de nosotros trabajamos, nos dedicamos e investigamos sobre ella. Ahora que todos producen su propio aprendizaje, basta con mandarle a los niños de cuarta primaria las divisiones para que el niño, siguiendo las indicaciones, pueda construir su propio aprendizaje. ¿Sí? Y ha mostrado que eso no es más que una mera ficción didáctica, una imposibilidad práctica, que sin un trabajo sistemático de compañía y de apoyo por parte de los docentes, es imposible que aprendan. ¿Y quiénes han caído en ese lugar? Los padres. Entonces podemos preguntarnos qué habilidades de pensamiento histórico para la pandemia. Pero ¿qué hace un profesor en comunidades donde nadie tiene comunicación por vía internet? No hay computadora. Puede haber WhatsApps, puede haber ahí teléfonos, pero ¿qué hacer? ¿Cuáles son las preguntas que tenemos? ¿Qué historia antes? Tenemos que partir entonces que la idea de la fractura es de la escuela, no solo de la enseñanza de la historia. Y para eso, ¿sí?, creo que teóricamente la enseñanza de la historia tiene tres verdades que tiende a olvidar. Y lo pasamos como de alto y que nos impiden a la investigación y la enseñanza de la historia concebir estos problemas. Y nos vamos a la disciplina, que es fundamental, hay que defenderla, y a eso me dedico, pero que en coyunturas como esta, lo que hemos hecho me parece que no hemos respondido bien. Estos tres elementos, ¿sí?, saber que es distinto, tanto por sus finalidades, por su tipo de conocimiento, saber qué es, ¿sí?, para el presente, para los chicos de ahora, chicos, chicas, o que también tiene una dimensión política y uno decide qué cree que es mejor para la sociedad, son elementos que tenemos que tener considerados para enfrentar la pandemia. ¿Y cómo hacerlo? Con una pedagogía de la emergencia y una enseñanza de la historia para la emergencia. Tiene que crear ese futuro posible. En ese sentido, tiene que abrevar de la propia pedagogía latinoamericana y hacer una pedagogía de la esperanza, ¿sí? Ser parte de esa pedagogía de la esperanza que pueda paliar en lo posible el dolor, el sufrimiento producido por la fractura psíquica, vivencial, espacial, que ha sufrido una generación que ha perdido de golpe la escuela.
Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Principalmente agradecer al profesor Nilson Javier, ¿verdad?, que me invita a desarrollar esta conferencia, a la Universidad del Valle y al programa o a la actividad de Encuentros por la Historia. La conferencia la titulo La enseñanza de la historia y las tecnologías digitales, un balance en tiempos de la virtualidad. Cuando hablo de un balance en tiempos de la virtualidad, no necesariamente me estoy refiriendo a la coyuntura actual, aunque la coyuntura actual nos cae de pelo, ¿no?, para poder analizar cómo utilizar los medios digitales en la enseñanza de la historia. Ya nosotros hemos venido trabajando en Costa Rica cómo utilizar plataformas a nivel educativo. En este caso, el Ministerio de Educación Pública ha invertido bastante dinero, ¿verdad?, para que a nivel de secundaria se pueda contar con diferentes tecnologías. Y también doy fe a nivel de la Universidad Nacional de Costa Rica, lo que hemos estado haciendo nosotros, principalmente ya desde hace casi 15 años que se inició el proyecto, que se llama el proyecto de aula virtual, y se fue transformando, y hoy en día es un proyecto bastante amplio que forma a los docentes, nos dan recursos, y contamos con la tecnología necesaria para poder enseñar. Ahora, hay que tener cuidado porque a veces nos emocionamos y decimos, vamos a hacer en un Jamboard, vamos a hacer, por ejemplo, toda una propuesta de cómo fue la colonia, vamos a usar el Drive, vamos a usar esto, vamos a utilizar un Padlet. No, hay que tener cuidado, hay que hacerlo de la mejor forma, principalmente para propiciar un aprendizaje de la historia que realmente sea significativo. Ahora sí, ¿verdad? Cuando todas esas tres esferas se juntan, llegamos a ese conocimiento tecnológico, pedagógico del contenido, y ahí es donde nosotros ya como historiadores o como profesoras y profesores de enseñanza de la historia, le empezamos a dar vida a un modelo o empezamos a debatir. Recuerdo que las clases que me daban a mí cuando era estudiante de historia, del bachillerato en historia, mis profesores utilizaban un proyector de filminas. Entonces, era el videodín de la actualidad, ¿no? En esa época, entonces, se llegaban con transparencias y así era como se impartían la clase. Era lo más que se utilizaba. La primera vez que un profesor llevó un proyector o un videobeam, fue impresionante para nosotros. Se pretende con el uso de las tecnologías digitales en la enseñanza de la historia. Ahí es donde nos posicionamos, la mayoría. ¿Qué es lo que queremos? No necesariamente es que nos entreguen el típico trabajo de investigación, ya refiriéndome aquí a la universidad, por ejemplo, el típico trabajo de investigación en un documento en un Google Docs. No, ¿qué es lo que queremos realmente con el uso de la tecnología? ¿Será llegar al pensamiento histórico, por ejemplo? ¿Cuáles herramientas podrían funcionar? ¿Cómo puedo utilizar el Google Drive realmente para llegar a un adecuado pensamiento histórico? Nuestro posicionamiento teórico tiene que llevarnos a un uso adecuado de la tecnología. ¿Qué deben contener los ambientes de aprendizaje que son apoyados por tecnologías digitales? Primero, lo central es que haya un apoyo institucional. En este caso, a nivel universitario, necesitamos que la universidad realmente esté comprometida. Una infraestructura adecuada, principalmente esa infraestructura, si necesitamos laboratorios y demás, pero la mayoría de los laboratorios en la actualidad son móviles. Pero necesitamos también tener una infraestructura adecuada. Depende de la tecnología que vayamos a utilizar. Y los recursos digitales, principalmente el software, recursos web. Ahora, estos son tendencias en innovación educativa. Nosotros buscaremos cuál es la tecnología más adecuada para llegar a obtener esos aprendizajes más significativos en historia. Buenas tardes en Colombia, buenas noches ya en España. En primer lugar, quiero agradecer a Nilson Javier, al doctor Nilson Javier Ibagon Martín y a su equipo la invitación que me cursaron, aunque ciertamente fui yo quien se anticipó
cuando me llegó la publicidad de este ciclo de conferencias que en tiempos de pandemia me pareció tan refrescante y tan sugerente. Nos vamos a utilizar para esta enseñanza que va a transgredir las distancias, que se las va a saltar, ¿no? No vamos a echar de menos que estemos a miles de kilómetros de distancia. Primero tenemos estas plataformas para crear contenidos y para difundirlas. Creo que todos y todas ustedes conocen plataformas como Claro Online, Moodle, Sakai, WebCT y Blackboard, ¿no? Como digo siempre, existe lo que yo denomino darwinismo tecnológico, en el que, haciendo un símil con esas películas, ¿no?, de vaqueros del oeste, de Hollywood, solo puede quedar uno, ¿no? Pues ciertamente también en las tecnologías sabemos que hay muchas aplicaciones, muchas herramientas, muchos productos no tecnológicos, pero no todos tienen el mismo predicado. Plataformas tipo como Sakai, WebCT, Claro Online. Ahora todos sabemos que Moodle, Blackboard son los que se reparten la cuota de mercado con Canvas y demás, ¿no? Luego tenemos plataformas que van a permitir, por así decirlo, visualizar cursos en acceso abierto, ¿no? Cursos que van a ser masivos, en línea, que por ejemplo son los que se denominan cursos MOOC. Tenemos plataformas como Coursera, edX, Myriadax, FutureLearn, entre otras. Tenemos herramientas para crear contenidos. Estas herramientas las conocen ustedes porque son las típicas herramientas de Moodle, ¿no? El Chat, BigBlueButton, antes ahora tenemos Collaborate, que es la, por así decirlo, esa herramienta de videoconferencia como tal, y herramientas asincrónicas, ¿no?, que no tienen que ser como esta que tenemos actualmente en tiempo real, ¿no? Vamos a encontrarnos con repositorios. Todos ustedes saben lo que es un repositorio, ¿no? Un conglomerado o una colección de recursos de diferentes temáticas. Un repositorio puede ser una biblioteca, un repositorio puede ser los documentos digitales de un archivo o de diferentes archivos, ¿no? Podemos encontrarnos repositorios de carácter educativo, ¿no? Fíjense aquí en esta pantalla una selección que he hecho, habría muchos más. ¿Qué puedo decirles de Google, no? ¿Hasta dónde llega o hasta dónde no llega Google? Fíjense, todas las herramientas que tenemos de Google. 37. Muchos de ustedes conocen y las utilizan, ¿no? Porque tenemos documentos, Google Drive, hojas de cálculo, formularios, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué decir de YouTube? Si pertenece también ya lo que es este imperio llamado Google, podríamos decir, ¿no? O todo lo que tiene que ver con esas plataformas de educación, ¿no? O los mapas, uno utiliza mapas de Google, ¿no? Tenemos creadores de contenidos digitales, porque estamos viendo anteriormente el resultado de los repositorios, hemos visto ahora algunos ejemplos de Google. Los creadores de contenidos digitales son infinitos, ¿no? Son herramientas para generar contenidos interactivos, ¿vale? No es solamente el PowerPoint habitual, también lo permite el PowerPoint, si no es interactuar con un vídeo, con un audio, etcétera, ¿no? Es hacer algo mucho más atractivo ese material docente, ¿vale? Tenemos herramientas para hacer también vídeos interactivos, superando ese vídeo tradicional que conocemos todas y todos, ¿no? Podemos tener evaluación interactiva con cuestionarios tradicionales. Fíjense todas las herramientas que pueden tener. Tenemos evaluaciones en el aula. También hay cuestionarios muy divertidos. Tenemos seguimiento de la evaluación. Seguro que todas y todas conocen el famoso Kahoot. No voy a entrar en él porque saben que es para trabajar con móviles, ¿no? Y demás, con bastante colorido, etc.